hermanos, el día de ayer estuvimos reuniéndonos los pastores de las iglesias junto a nuestros hermanos que nos van acompañando en el ministerio, y damos gracias a Dios por la iglesia, los hermanos que han podido ser parte de la comida. Fue una rica comida, gracias a la hermana Fanny también que preparó, y hermano Jonás. Así que los pastores fueron muy bien recibidos. Ahora nos vamos al pasaje de Efesios, al libro de Efesios, capítulo 4. Y mientras vamos buscando el libro de Efesios, capítulo 4, va a ser importante que podamos hablar acerca de este lugar. La ciudad de Éfeso era importante porque poseía una de las maravillas del mundo antiguo, el monumento a la diosa Diana, la cual era venerada por toda Asia, quienes venían hasta Éfeso para adorar, rendirle algún tipo de adoración. Aquí se encontraban en este lugar cientos de sacerdotisas a Diana. Y estas sacerdotisas practicaban la prostitución alrededor del templo. Así que con lo que te voy describiendo, puedes observar que Éfeso era una ciudad importante por un gran monumento que tenía. Si Éfeso estuviera hoy, bueno, se le atribuiría a el templo de Diana como una de las maravillas del mundo. Era imponente. Pero también, al escuchar esta descripción, podemos ver que habían mujeres que se dedicaban a la prostitución, así que Éfeso era una cuna de inmoralidad sexual. Pero no solamente era una cuna de inmoralidad sexual, sino que también Éfeso había sido, al tener este templo de Diana, y al ver cómo la gente de toda Asia venía para adorar a Diana, entonces los negociantes, los artesanos, comenzaron a hacer templecillos, es decir, templos pequeñitos de Diana. ¿Alguno de ustedes en algún viaje que ha hecho a algún lugar, puede ser una de las maravillas, observa a los negociantes hacer dibujitos o trabajos a mano, tallados en piedra de ese lugar, ¿verdad? Y uno los compra hoy en día como recuerdos, ¿no? Uy, pastor, está diciendo que no hay que comprarlos. No estamos diciendo eso. Cuidado. Lo que estamos diciendo es que este lugar era prácticamente un templo ¿de quién? De Satanás. Era un templo del diablo. Era un lugar de adoración al diablo. Era un lugar donde los pecados, tanto de la inmoralidad y de la idolatría, estaban a la disposición de toda persona. Y de eso estaban haciendo recuerditos. Y la gente venía porque quería llevarse su templecillo de Diana, su templecillo de este templo, su recuerdo de este templo. Entonces, esa era la ciudad de Éfeso. Ese era el lugar donde Pablo va a llegar en su tercer viaje. Pablo había querido ir a Éfeso en su segundo viaje y no pudo, porque había el Espíritu de Dios, un hombre macedonio llamándole y diciéndole: Pablo, pasa acá. Entonces Pablo no fue a Éfeso, y en su tercer viaje Pablo va a llegar a Éfeso. Así que, sin perder Efesios capítulo 4, observa en Hechos capítulo 19 cómo Pablo llegó a Éfeso. Allí en los versículos 26 y 27 vamos a observar lo que Lucas está describiendo, el compañero de Pablo, también de ministerio. En Hechos capítulo 19, sin perder Efesios,
Versículo 26 al 27 dice: pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a mucha gente con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a descreditarse, sino también que el templo de la gran, mira cómo se refieren estos hombres, de la gran diosa Diana, sea estimado en nada y comience a ser destruido la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron, diciendo: grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión, dice el versículo 29. Y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo, y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. Fíjate allí, si tú quieres seguir leyendo el trasfondo de cómo se funda la iglesia de Éfeso, puedes leer el capítulo 19 de Hechos y el capítulo 20, y te vas a dar cuenta que Pablo, cuando llega a esta ciudad, ya hemos visto el contexto, ya sabemos lo que hay en esta ciudad, se va a colocar, va a predicar el evangelio y se va a enfrentar a todos estos, este contexto acentuado en la ciudad de Éfeso. Personas llenas de inmoralidad, personas llenas de idolatría en su corazón. Y Pablo va a predicar el evangelio en medio de ese contexto. Va a proclamar la verdad de Jesucristo. Y el evangelio, hermanos, quiero dejar bien en claro lo que hace el evangelio. El evangelio, cuando se predica, el mensaje del evangelio lo que lleva es a la gente a un arrepentimiento en primer lugar. Y en segundo lugar, a una fe, a la fe en Cristo Jesús. Entonces, los efesios, ¿de qué se tenían que arrepentir? Bajo este contexto. En primer lugar, de la idolatría diana. Y en segundo lugar, de la inmoralidad sexual. Fíjense, hermanos, el evangelio apunta a eso. Y Demetrio, el gran hombre que va a oponerse al evangelio, porque él era un artesano de estos templecillos, y va a animar a los artesanos, a los comerciantes, a unirse a él contra Pablo. Le va a decir: mira, nuestra gran diosa Diana está en peligro, porque este hombre predica un evangelio, un mensaje que ha convertido a casi toda Asia, a todos los habitantes de Asia les ha convertido, y ellos están dejando de comprarnos. Nuestro negocio está fracasando, y la gente está dejando de adorar a Diana. Entonces está peligrando nuestra diosa. Mira qué interesante, ¿no? Si uno hace un estudio de qué es la idolatría en realidad, los ídolos sobreviven porque la gente, ¿sí? La gente está engañada y todavía la gente adora. Entonces los ídolos sobreviven por la adoración de la gente. A diferencia de nuestro Dios no necesita de tu adoración para sobrevivir. Nuestro Dios no necesita de una multitud, millones rindiéndose a Dios. No necesita de ello para sobrevivir, para existir. Porque Él es Dios. Y aunque nosotros no le adoremos, Él sigue siendo Dios. Pero los ídolos, ¿qué necesitan? Necesitan adoradores, necesita gente que le adore, que le venere. Por eso en el mes de octubre la gente sale, ¿no? Si no hubiera octubre, hermano, si no hubiera el mes morado, si no hubieran esas salidas con las, ¿cómo se les llama? Andas. Hermano, el Señor de los milagros se caería abajo. ¿Sabes por qué? Porque el Señor de los milagros, no el gran Señor de los milagros, sino las estatuas a quienes le dicen Señor de los milagros se caería porque necesita, para seguir manteniéndose, personas
que vayan a las procesiones y que sigan a esas santas. Pero el verdadero Dios no necesita de eso, hermanos. Así que Pablo va a pasar aquí en Éfeso, ¿cuántos años? Dice, 3 años, capítulo 20 de Hechos, versículo 25 al 32. Vas a observar ya Pablo está regresando de su tercer viaje hacia Jerusalén, va a ser apresado y él va a pedir que los ancianos de Éfeso, a quienes él mismo ha establecido como pastores de la congregación, vengan a recibirlo. Él quiere tener una despedida, un último encuentro antes de su partida, antes de ser arrestado. Y ahí en Hechos capítulo 20, versículo 25 al 32, mira lo que Pablo les va a decir a estos hombres. Y ahí vamos a observar cuánto tiempo también Pablo estuvo. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros los rapaces que no perdonarán el rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablan cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Hermanos, ¿cuánto tiempo estuvo Pablo en Éfeso predicando el Evangelio? Dice ahí en el versículo 20, ¿cuántos? 30, ¿no? Ahí, 3 años. 3 años. Así que Pablo llegó a Éfeso en su tercer viaje y estuvo predicando el Evangelio por 3 años, enseñando, levantando una iglesia, plantando una iglesia, y levantó ahí ancianos y los puso ahí para apacentar el rebaño del Señor. Después de esto, año 57 probablemente, Pablo llega a Jerusalén, es apresado, y después de ser apresado, pasan 2 años, y después de 2 años, prácticamente en el año 60, Pablo llega a Roma, y allí va a ser custodiado. Pablo va a entrar a la prisión, pero no es una prisión, en este caso va a ser una prisión diferente, donde le va a permitir a Pablo escribir las cartas de la prisión. Años 60 al 62, Pablo va a ser custodiado y va a recibir o va a ser llevado a un domicilio donde va a recibir, ¿cómo se le llama esto? Prisión domiciliaria. Tenía las palabras, pero no las conectaba todavía. Prisión domiciliaria, ¿no? Es decir, Pablo va a tener esa ventaja de estar custodiado por los soldados romanos en una casa. Y ahí Pablo, en ese estado, va a escribir la carta a los Efesios. Y en esta carta a los Efesios, Pablo va a buscar exaltar el poder y la obra de Cristo Jesús para hacer posible la fundación de la iglesia de Cristo. Hermanos, la iglesia no es el fruto de Pablo. Quiero que quede bien claro. Pablo nunca pretendió decir, esta es mi iglesia. Yo la fundé. Todas las iglesias de Asia son mías. Me pertenecen. No, Pablo va a exaltar a Jesucristo, quien es dueño de la iglesia. Jesucristo es el fundador de su iglesia. Y eso como iglesia local necesitamos reconocer, hermanos. Somos una iglesia fundada por Cristo, no por el Papa. Somos una iglesia fundada por Cristo, no por un apóstol de estos que se hacen llamar apóstoles, ¿no? El apóstol Juanito, el apóstol no sé de tal. Oye, hermanos,
llenan estadios estos hombres. Y las personas buscan seguir a estos hombres. ¿Sabes por qué? Porque piensan que ellos tienen la solución para su problema físico. ¿Sabes? Hoy en día los hombres, las personas, están buscando no al verdadero Cristo, están buscando una solución rápida. ¿Cuántos han ido al McDonald's? Me acuerdo que una vez fui con un pastor Juan. Fuimos al aeropuerto y saliendo y pasamos, ¿quieren comer? Ya, vamos a comer. Pero no bajamos, sino que pasamos por una ventanita y él pidió la comida y ¡pum!, en la bolsa y nos dieron, ¿cómo? Tiene otro nombre también. Ajá, donde tú llegas, pasas, pides la comida y te la dan. Y así están hoy las personas, solo buscan por un beneficio rápido. Y claro, estos hombres llenan estadio diciendo día de milagro, día de sanidades, día de, ¿no? Y la gente busca y cree en eso y está detrás. Hermanos, recuerda esto. Pablo está diciendo, mira, el Señor de la iglesia es Jesucristo, no yo. Por 3 años, frente a toda circunstancia, he pasado enseñando a la iglesia lo que Cristo ha querido enseñar. Todo lo que Cristo me ha enseñado, he enseñado a ustedes. No he retenido nada, no me he quedado con nada. Y ahora yo les encargo a ustedes a que puedan apacentar la iglesia de Cristo, la cual Él la compró, la ganó con su propia sangre. Eso hay que reconocer, hermanos. Somos una iglesia comprada con la sangre de Cristo. Somos una iglesia que le pertenece a Cristo. No le pertenecemos a un pastor, no le pertenecemos a un apóstol, no le pertenecemos a nadie más que a Cristo. Pero la iglesia, hermanos, es el cuerpo, es el conjunto de creyentes que se ha rendido ante el evangelio de Jesucristo. La iglesia es un grupo de creyentes, de hombres y mujeres, que ha puesto su fe en Jesucristo, que se ha arrepentido de sus pecados, de su vana manera de vivir, y ahora sigue ¿a quién? A Cristo Jesús. Por tanto, hay una enorme responsabilidad y compromiso que las iglesias locales deben asumir en relación a la obra soberana de Dios que Él está realizando por medio de su iglesia. Fíjate ahora sí, Efesios capítulo 3, versículo 21. Ahora, antes de eso, fíjate en el versículo 10. ¿Qué más Pablo viene diciendo en todos estos 3 capítulos anteriores? Porque vamos a enfocarnos en el capítulo 4. Pero mira lo que dice en el versículo 10 del capítulo 3. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de a los principados y potestades en los lugares celestiales conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Hermano, ¿sabes qué es importante entender como iglesia? Nosotros como cuerpo, nosotros como iglesia, somos un testimonio incluso para ¿quiénes? Para los ángeles. Fíjate en el versículo 10, por medio de la iglesia, ¿a quiénes? A los principados y potestades en los lugares celestiales. Somos un testimonio para el mundo, pero también somos un testimonio para los seres celestiales. Qué increíble, hermanos, que la iglesia de Cristo sea todo esto. Ahora, quiero llevarte al versículo 21 antes de entrar al capítulo 4, y dice: a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos. Y si tú lees el versículo 20, ¿qué dice? Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en. Entonces, todo lo que ha hecho posible ha sido la obra de Dios en este mundo. Dios ha hecho posible que la iglesia exista, de manera que el propósito, ¿quién la define? ¿Quién define el propósito de la iglesia? ¿Nosotros? ¿Un hombre? ¿Una persona? ¿Quién define el propósito? Si es Dios, dueño de su iglesia, Cristo, la cabeza de la iglesia,
De manera que, ¿quién tiene que definir el propósito de la iglesia? El mismo, ¿verdad? ¿Y cuál es el propósito? Dar la gloria a Dios. Dice, para que Él sea glorificado. Versículo 21. De manera, hermanos, que la iglesia debe dar la gloria a Cristo Jesús. Escúchame bien, glorificamos a Dios por medio de Cristo Jesús. Porque Dios ha puesto a Cristo como cabeza de la iglesia, para que la iglesia glorifique a Cristo o glorifique a Dios por medio de la obediencia ¿a quién? A Cristo. Así que ese es el propósito. El propósito de la iglesia cristiana de Pachacamá es dar la gloria ¿a quién? A Dios por medio de la obediencia a Cristo Jesús. Y entonces viene una pregunta: ¿cómo la iglesia puede dar gloria a Cristo Jesús? ¿Cómo? ¿Cómo podemos dar gloria a Cristo Jesús? Y Pablo va a responder de la siguiente manera a partir del capítulo 4 en adelante, hasta el capítulo 6. ¿Cómo la iglesia responde? ¿Cómo la iglesia glorifica a Dios por medio de la obediencia a Cristo Jesús? ¿Cómo? Y por eso es que ustedes van a observar verbos aquí que son imperativos. El apóstol Pablo va a llevarnos a la parte práctica de cómo la iglesia glorifica a Dios por medio de su obediencia a Cristo. Así que quiero hablarte de tres cosas, desde el versículo 1 hasta el versículo 6, cómo la iglesia glorifica a Dios por medio de su obediencia a Cristo. Primero, en el versículo 1, vamos a ver que Pablo anima a la iglesia a caminar dignamente. Pablo anima a la iglesia a caminar dignamente. La condición física de Pablo, en el versículo 1, la vas a observar, y cuando lees todo el libro de Efesios, observas. ¿Qué dice Pablo? Prisionero, 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 prisionero. Así que, ¿cuál es la condición física de Pablo? Prisionero. Él está en prisión. Él no goza de libertad. Sin embargo, ese no va a ser un obstáculo para que Pablo edifique a la iglesia y se convierta en un eje fundamental para que tome sentido esta posición de Pablo de prisionero, se convierte en un eje central para que tome sentido una exhortación apostólica. Fíjense, Pablo dice, os ruego, ¿no? Yo pues preso en el Señor. Vamos a leer todo el pasaje, creo que todavía no hemos leído, ¿sí? Vamos a leer los 6 versículos. Y dice así: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Nuevamente, ¿quién diseñó a la iglesia? Dios. ¿Quién fundó la iglesia? Dios. ¿Quién determina el propósito de la iglesia? Dios, no una persona. ¿Y qué dice Pablo? ¿Cuál es el propósito de la iglesia? Dar la gloria a Dios por medio de la obediencia a Cristo. ¿Cómo podemos, como iglesia cristiana de Pachacamá, dar la gloria a Dios? Y Pablo nos va a presentar 3 formas o 3 razones. Y la primera es, Pablo anima a la iglesia de Éfeso en medio de la circunstancia que está, porque uno puede decir, tú no me conoces, tú no sabes dónde está nuestra iglesia, tú no sabes nuestra cultura, tú no sabes, no importa. Pablo anima a andar dignamente. Hermanos, glorificamos a Dios cuando andamos dignamente.
Ahora, este mandato no tiene un tono confrontativo, ¿no? Donde dice, Pedrito, haz esto. No. Muchas veces Pablo va a hacerlo así, de esa manera. Pero otras veces lo hace con exhortaciones amorosas. Y este es uno de los casos, cuando la palabra Pablo utiliza y toma un eje principal, hemos venido diciendo, la posición de Pablo o la condición de Pablo. En ese momento, ¿cuál es la condición de Pablo? Prisionero. Y uno puede decir, pero Pablo, estás limitado, ¿cómo vas a animar a los creyentes si tú eres un prisionero? Si tú más bien necesitas que te animemos, ¿no? ¿Cuántos de nosotros pensamos eso? Ah, mira, está pasando por situaciones, voy a venir a animar. Y las personas somos así también, ¿no? Ay, nadie viene a animarme y yo estoy con una enfermedad y yo estoy con una situación en mi vida. No. Mira, Pablo nos da un ejemplo, hermanos, y nos dice que él va a ser de estímulo, y nos muestra, mejor dicho, que él es de estímulo a la iglesia de Éfeso a pesar de su condición limitada, siendo un prisionero. Y más bien su condición va a jugar un eje principal en esta exhortación, en este imperativo o en este llamado a la iglesia. Pero también Pablo les va a decir a la iglesia, os ruego que andéis como es digno. Y la palabra ruego significa animar. Es la palabra paracaleo, que también se deriva de paracleto, que es la palabra que habla acerca del Espíritu Santo, como consolador. Así que ese sentido de esta palabra, el sentido de esta palabra, o ruego, tiene un sentido de ánimo a la iglesia. Pablo quiere animar a la iglesia y le anima, ¿sí? Acá colocaba, tiene un significado de consolar o pedir fervorosamente. ¿Sí? Pablo pide fervorosamente a la iglesia que ande como es digno de la vocación con que fueron llamados. Así que Pablo busca alentar a estos creyentes, a esta iglesia, a tener una conducta digna del Señor. La palabra andar se utiliza muchas veces para hablar de la conducta. La conducta. Así que Pablo está diciendo, iglesia, como prisionero del Señor, yo os animo a ustedes, iglesia, a caminar, conducirse, tener un estilo de vida digno del Señor. Algunos supuestos cristianos del siglo XXI piensan que pueden separar la vida secular con la vida religiosa. Justamente porque viven una religión de manera que lo que hagan las 24 horas del día, de lunes a viernes, no tiene nada que ver con mi vida de fin de semana, dice, ¿no? ¿Alguna vez pensaste así? La vida de iglesia se reduce en domingo de 10 a 12 de la mañana y después los 7 o los 6 días restantes de la semana es una vida secular que todos tenemos que llevar. Y hay muchos creyentes, vuelvo a repetir, de este siglo que piensan que una cosa es la vida cristiana y otra cosa es la vida secular. Y yo puedo vivir mi vida secular normal. Hermanos, hay iglesias en donde desde el púlpito se enseña esto prácticamente. Tú puedes tú puedes ir a todas las fiestas, tú puedes tomar y compartir con tus amigos y beberte una cervecita y después escuchar una musiquita. No hay problema, hermano. Mientras vengas acá a la iglesia los domingos, está todo bien. Hermano, pensamos que podemos separar la vida cristiana de la vida secular, pero no es así. Pablo, cuando utiliza el término andar, no se está refiriendo cuando vayas a la iglesia.
o cuando salgas de la iglesia, o cuando estés en la iglesia. La expresión o la palabra andar tiene que ver con la conducta del creyente las 24 horas del día por 7. Es decir, cada día de la semana. Así que cuando Pablo utiliza la palabra andéis, se está refiriendo nada más y nada menos que al estilo de vida del creyente. ¿Cómo es tu estilo de vida? Yo salgo de la iglesia el domingo, no, toda la semana full parranda, pero después el sábado a la noche yo me consagro, Yo cierro mis ojos y digo, Señor, perdóname por los 6 días que he estado en el mundo. Y ahora el 7º yo lo consagro para ti. Y vuelvo el lunes y digo, ya Señor, hasta aquí fue, ya pasó, ya hasta las 12 del mediodía te doy. Y a partir de las 12 del mediodía, tengo una reunión con unos amigos en la tarde, un cumpleaños donde van a pasar una música de repente que me va a llevar a danzar, ¿no? Y hay creyentes todavía que pueden decir, pero David danzó, ¿por qué no puedo danzar yo? ¿No? Y fíjate entonces lo que dice Pablo. Pablo dice, os ruego, os animo, os exhorto, iglesia de Éfeso, iglesia cristiana de Pachacamá, a que su conducta, a que su estilo de vida, a que todos los días, 24/7, sea un estilo de vida digno del Señor. El andar de los creyentes debe pasar por una transformación real. No puede ser un andar como antes. Fíjate en Efesios capítulo 2, versículo 2. Mira lo que dice. En los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Nuevamente, anduvisteis. ¿Qué tiene que ver con anduvisteis? Esa palabra andar. ¿Con qué? ¿Con qué? No les escucho. ¿Con qué tiene que ver la palabra andar? Conducta, comportamiento, estilo de vida. Y mira, dice Pablo de estos hombres, ¿cómo era su conducta antes de Cristo? ¿Cómo era? En otro tiempo, dice, antes de Cristo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra, haciendo la voluntad de ¿qué? Y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los de más. Así que, ¿cómo era nuestro andar antes de Cristo? En los deseos de la carne, siguiendo la corriente de este. Hay una frase que suelen repetir los jóvenes, pero él lo hace, yo veo que él hace normal, y es cristiano, dice, y va a la iglesia, dice, y lo hace normal, va a fiestas, yo he visto ahí, va a conciertos, toma un poquito, y es cristiano. ¿Qué dice Pablo? Así andabais antes. Ya no puedes andar de esa manera. La conducta o el estilo de vida es diferente después de Cristo. Después de Cristo. No está diciendo que ahora vas a decir, no, yo voy a caminar con los ojos cerrados, yo voy a orar desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la noche, voy a leer la Biblia las 24 horas del día. Él no está diciendo eso. Pablo no está diciendo eso. Pablo está diciendo que tu conducta
Pablo está diciendo que la conducta de la iglesia, de los creyentes, no puede ser la misma. Tiene que ser o sufrir una transformación. Es decir, si antes mentíamos, hermanos, ¿ahora qué debemos hacer? Hablar verdad. Si antes robábamos o hurtábamos, ¿ahora qué tenemos que hacer? Trabajar y más bien ser generosos, dice Pablo. Si antes practicábamos la inmoralidad, entonces ahora debemos apartarnos de fornicación, de adulterio. Si antes vivíamos como el mundo en fiestas, ahora tenemos que alejarnos de ello. El estilo de vida, la conducta. Hermanos, tengo algunos compañeros que han posteado y dice, ahora soy creyente, ahora soy un hijo de Dios, o ahora soy un cristiano, algo así. No me acuerdo qué. Pero no han dejado de ser lo mismo. Y lo digo porque su vida es pública hoy en día con todo lo que es el Facebook o el Instagram o el TikTok, no sé lo que haya. Y uno dice, acá con mis amigos y hay una cerveza. Acá en una fiesta. Acá, ¿se dan cuenta? El estilo de vida del creyente, Pablo lo que está diciendo es, no puede ser igual. Filipenses capítulo 1, versículo 27. Miren allí. Solamente, dice Pablo, que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánime por la fe del Evangelio. ¿Qué le dice Pablo a los filipenses? ¿Cómo debe ser su comportamiento? Digno del Evangelio. Digno del Evangelio. Yo te hago una pregunta. ¿Lo que haces es digno del Evangelio? O dices, no, pero el Evangelio no se puede meter aquí. No, pero el Evangelio es solamente en la iglesia. No tiene nada que ver con quién me voy a casar, con dónde voy a trabajar. Digno del Evangelio solo tiene que ver con ir a la iglesia, asistir, leer la Biblia, orar. No, digno del Evangelio, hermano, tiene que ver en todas las áreas de tu vida, en todas las decisiones de tu vida, en todo lo que hagas. Todo tiene que ser digno conforme al Evangelio. De esta manera Pablo le ordena a la iglesia de una manera amorosa a vivir de acuerdo con la grandeza de Dios. Vive evidenciando la transformación que Dios ha hecho en tu vida por medio de su precioso evangelio. Ya no andéis conforme los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, en los deseos de su carne. Ahora ustedes anden dignamente, de acorde con el Evangelio de Jesucristo. Que toda su conducta, que todo su estilo de vida sea conforme a la medida del Evangelio de Jesucristo. Pastor, no sabía que tenía que vivir conforme al Evangelio. Yo pensaba que el Evangelio solo era una puertita, la entrada a la salvación y listo, de ahí me olvidaba de la puerta, de ahí me olvido del Evangelio. No, hermano. El Evangelio, como en algunas ocasiones lo he mencionado, no solamente es el inicio de la vida cristiana. El Evangelio también es todo el proceso de la vida cristiana. Todo. Por eso Pablo va a decir andar dignamente, no dice para que seáis salvos por el Evangelio, sino dice andar dignamente, dignos en Filipenses del Evangelio de Jesucristo. Vayamos ahora a la segunda idea, versículo 1b. ¿Cómo continúa hasta el versículo 3? Digno de la vocación
con que fuisteis llamados, dignos de la vocación con que fuisteis llamados. Pablo dice que debemos andar conforme a la vocación con que fuimos llamados. Lo que Pablo está diciendo es que Dios nos ha invitado, claro, por la palabra vocación es como una invitación, es la invitación de Dios. Entonces Pablo está diciendo, debemos vivir como si Dios, o porque Dios nos ha invitado a vivir o a ser parte de su familia. Dios nos ha invitado a formar parte de un pueblo glorioso que es su iglesia, de manera que nuestra forma de vivir no puede ser inferior a nuestro llamado. Vocación a la que fuiste llamado. La invitación de Dios a vivir como un hijo de Dios. Dios te ha llamado por medio de su evangelio. Y ahora vamos a aclarar esto. Dios llama, hermanos, a toda persona. Hay un llamado general. ¿Sí? Hay un llamado general. ¿Y cuál es ese llamado general? Dios manda, Pablo ahí en el Areópago dijo, Dios manda a todo hombre, en todo lugar, que se arrepientan. ¿Que se arrepientan de qué? De su pecado. Entonces, el llamado general es un llamado al arrepentimiento de pecados. Es un llamado a venir por la fe a Jesucristo. Es un llamado a dejar de ser un hijo de ira y a ser un hijo de Dios por medio del precioso evangelio de Jesucristo. Es un llamado a la salvación, el llamado general. Pero el llamado específico, hermanos, tiene que ver con ahora Dios nos ha llamado también por ese precioso evangelio a vivir una vida transformada, una vida santa, una vida que glorifique a Dios, una vida que sea digno a la medida de la vocación, de la invitación de Cristo a formar parte de la familia de Dios, el llamado. Entonces ahora me tengo que comportar como un hijo de Dios, no como un hijo del diablo. Porque Pablo dijo, antes erais hijos de ira. O sea, hijos de ira, hijos del diablo, y seguías la corriente de este mundo. Hacías todo lo que otros hacían. Pero ahora Dios te ha invitado por medio de su evangelio a formar parte de la familia de Dios. Y debes andar, debes conducirte, debes vivir conforme a un hijo de Dios. Pablo dice que este llamado produce una transformación. Pero antes, Efesios, ahí mismo, Efesios capítulo 1, versículo 18 y 19. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, mira lo que hace el evangelio. Justo estábamos hablando de que Dios nos ha llamado por medio de su evangelio. Entonces quiero que pienses en esto. ¿Qué hace el evangelio, hermanos? ¿Qué hace el precioso evangelio? Ahí en el capítulo 1, versículos 18 y 19. Alumbra nuestros ojos y alumbra nuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Hermanos, Dios nos ha llamado por medio de su evangelio. El evangelio de Cristo ha alumbrado nuestros ojos, ha alumbrado nuestro entendimiento, pero también el evangelio de Cristo nos ha llamado a una esperanza que el mundo no tiene, hermanos. ¿Alguna vez has hablado con alguien? Espero que no haya sido tú ese alguien, pero has hablado con alguien que te ha dicho, no sé qué es lo que va a pasar con mi familia si yo no estoy. No sé qué es lo que... tengo miedo a la muerte.
Un tiempo estuve conversando con un hombre y me decía, pastor, me siento así, como que me duele aquí, me duele allá y probablemente siento que me puedo morir y me da pena mi hijo, mi hija, mi familia. ¿Cómo los voy a dejar? Sabes, el mundo vive sin esperanza. El mundo vive sin esperanza. Pero todos aquellos que hemos respondido al Evangelio tenemos una esperanza gloriosa. Y tenemos que vivir conforme a esa esperanza. Entonces Pablo dice que este llamado, esta esperanza, produce una transformación también en los creyentes. Nótese las virtudes que responden al llamamiento sublime. ¿Cuáles son esas virtudes? Ahí en el capítulo 4, versículo 2. Con toda humildad. Estas virtudes responden al llamado del Evangelio. Es decir, ¿cómo debemos glorificar a Dios? Bueno, considera estas virtudes: humildad, mansedumbre, soportándoos con paz. No, ya no te soporto, uno dice, ¿no? Ya no lo soporto más. Me casé, pero no sabía que era así. Desordenado. Tira las medias encima de la cama. No baja la basura, mi esposa diría, ¿no? Y dice, con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Entonces, hasta ahí piensen esto. ¿Cómo glorifico a Dios? ¿Cómo glorifico a Dios? En primer lugar, hemos dicho que tenemos que caminar dignamente, una iglesia que camina dignamente, pero también una iglesia que camina conforme a su llamado, una iglesia que vive las virtudes de Efesios capítulo 4, versículo 2. Humildad. Humildad significa la sencillez del corazón. Humildad es lo opuesto al orgullo. La humildad no hace o no lleva a los creyentes a jactarse por algo que tiene, posee o ha logrado. La humildad glorifica a Dios, mientras que el orgullo no puede ni siquiera vislumbrar a Cristo. Mansedumbre, esta palabra significa el ejercicio de la amabilidad o gentileza. No seas duro o rudo, yo diría también, con las personas. Ah, no, pastor, pero así me han criado, pues. Si todo el tiempo mi papá me decía bestia, 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 entonces ahora yo hablo así. No. La transformación del Evangelio también nos hace ser más gentiles. Oye, ¿por qué haces eso? No. El Evangelio produce humildad en nosotros, pero el Evangelio también produce mansedumbre, amabilidad, gentileza, pero también produce paciencia, macrotumia, cuyo significado es largura de ánimo o dominio propio. No, pastor, si a mí me sacan, ¿ah? Si a mí una cosita nomás, yo exploto, pastor, y agárrense. Macrotumia, dominio propio, largura de ánimo. No te dejes llevar por las emociones, ni por los impulsos de la vida. Hermanos, yo me considero una persona impulsiva. ¿Ah? Una persona impulsiva, mejor lo dejamos así. Una persona impulsiva. Y la verdad es que cada situación, cada contexto, tengo que orar al Señor para tener control, dominio propio, porque la verdad, por mi carne, por mi naturaleza, no tendría eso. Pero es la obra del Evangelio, del Espíritu de Dios en nosotros, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio.
Así que el Espíritu de Dios tiene que controlar nuestros impulsos. Ah, no, yo reacciono y ahí reacciono, pues el momento. Además, tuvo la culpa la otra persona. No puedo decir eso, hermanos. La transformación, andar conforme a mi llamado, produce humildad, produce paciencia, pero también produce mansedumbre y produce, ¿sabes qué? Un amor por los unos a los otros. Dice, soportándoos, ¿no? Soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Es decir, ser tolerante con los demás, sobrellevando las faltas de los miembros del cuerpo, hermano. No puedo ser rígido y decir, pero él dijo esto, así que yo le respondí de la misma manera. No, soportándoos los unos a los otros en amor, con paciencia, tiene que ver con el principio de Proverbios: el amor cubrirá multitud de pecados. No, pastor, usted me está diciendo que sea sonso. Bueno, si así el mundo lo ve, ¿qué podemos decir? Porque aún en el cristianismo, no, pastor, yo no soy sonso, soy manso, pero no menso, ¿no? ¿Y qué es manso? ¿Qué es manso? Manso no decir las cosas, pero cuando exploto, ¡pum!, ahí, no, eso no es manso, hermano. Y el Señor nos dice que debemos andar conforme a nuestro llamado, y nuestro llamado produce en nosotros, el Evangelio produce en nosotros tolerancia. Pero también, versículo 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Sabes qué produce el Evangelio? ¿Sabes qué es digno del Evangelio? ¿Sabes cómo podemos caminar como iglesia glorificando a Dios? Manteniendo la unidad del cuerpo. Solícitos, Pablo agrega que la mejor manera de preservar la unidad del cuerpo es hacer el mayor esfuerzo por mantenerlo unido. Ojo, hermano, ten cuidado con esto. Pastor, yo no soy problemático. Yo en las reuniones digo, muevo mi cabeza, sí. Eso no es mantener la unidad. La idea es hacer el mayor esfuerzo por mantenerlo unido. Es decir, ¿qué hago yo para que nuestra congregación no sea atacada por la división, por los ataques del mundo, para preservarla en unidad? No solamente decir sí. Puedo visitar a un hermano que está desanimado, o puedo hablar un asunto que de repente he visto, un pecado o algo, y puedo llevarlo y compartirlo al pastor. Puedo hablar acerca de esto, cómo solucionar este tema, hombres especialmente, pero también entre mujeres, enseñar a las otras hermanas. Mira, la Biblia nos habla de que las mayores enseñen a las menores, pero para eso, hermanas mayores, tenemos que estar llenas de la palabra de Dios, ¿no? Muy bien, el propósito entonces, lo que produce el andar conforme a mi llamado al Evangelio es que yo mantenga la unidad del cuerpo, que me esfuerce. ¿Sabes qué es un esfuerzo, hermanos? Voy a hacer algo práctico. Un esfuerzo es cuando tú haces todo lo posible para congregar en tu iglesia fielmente. Ese es un esfuerzo de mantener la unidad. Cuando no permites que en ninguna circunstancia te aleje de congregar.
Cuando tú haces el esfuerzo de poder estar, a veces ayer publicó nuestra hermana, antes de ayer, Danitza, en cuanto a la limpieza, cuando haces el esfuerzo, ¿qué esfuerzo es mantener la unidad? Yo voy a ser parte. ¿Qué más se necesita en la iglesia? Cuando yo coopero, no cuando me desentiendo. Ahí no estoy haciendo el esfuerzo para mantener la unidad. ¿Qué más? Armonía, dice, solícitos en el vínculo de la paz. Armonía. Tiene que ver con bienestar y tranquilidad, no envueltos en pleitos y desacuerdos. No, a mí no me gusta, especialmente en la comida, ¿no? Nos pasa eso en la comida. No, a mí no me gusta la carapulcra, a mí me gusta el frijol, no, a mí me gusta el arroz con pollo. Entonces yo voy a sacar pecho por mi comida, porque yo quiero comer bien en el aniversario y no estoy pensando en los otros, ¿no? No estoy pensando en los otros. Yo voy a traer esto, pero ya pues, tal hermanito, tal hermanita que se quede desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la noche. Por la gracia de Dios tuvimos ahí un hermano y bueno, nosotros le llevamos a su casa en el aniversario, pero lo que quiero decir es que tenemos que hacer el esfuerzo nosotros mismos por involucrarnos en lo que como iglesia estamos haciendo. No envueltos en pleitos o en desacuerdos. Buscad siempre la armonía. La iglesia, cuando vive conforme a su llamado, con estas virtudes que hemos ido mencionando, entonces glorifica a Dios y preserva la unidad del cuerpo. Glorificamos a Dios cuando preservamos la unidad del cuerpo. En tercer lugar, Pablo anima a la iglesia a caminar, nuevamente, caminar, ¿a qué nos referimos? Conducta, estilo de vida. Pablo anima a la iglesia a caminar en una unidad visible, hermanos. Versículo 4 al versículo 6, que dice: un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados, una misma esperanza de vuestra vocación, un mismo Señor, una misma fe, un bautismo, un Dios y Padre de todo, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Dios nos salvó, hermanos, por la obra de Cristo en la cruz. Su espíritu nos regeneró y nos colocó en el cuerpo de Cristo. Ahora Dios manda a todo creyente, a la iglesia, a preservar la unidad en el Espíritu de Dios, que el Espíritu de Dios ha hecho posible. La unidad no la hacemos nosotros, la unidad lo ha hecho el Espíritu de Dios. Nuestra orden no es hacer la unidad, nuestra orden es mantener la unidad, preservarla. La unidad evidencia, hermanos, una iglesia que anda conforme al llamado de Dios. Las bases o fundamentos de esta unidad, Pablo las presenta. ¿Cuál es la base de nuestra unidad? Y podríamos decir nuestra declaración de fe. Mira, fíjate ahí, un cuerpo. Hermanos, no somos personas independientes. A ver, ¿tu mano está flotando? ¿Tu mano está unida a qué? A tu cuerpo, tu pierna, tu ojo, tu oreja. Todos tus miembros están unidos. Entonces, cuando Pablo está diciendo un cuerpo, lo que está hablando es una unidad. Por lo tanto, los miembros de la congregación cristiana de Pachacamac no pueden vivir su vida ignorando esta unidad. El creyente no puede vivir ignorando la unidad que pertenece a un cuerpo. No podemos vivir independientemente como si, yo tomo mis decisiones a mi manera, a mi forma. No estoy diciendo, hermano, que me voy a parar a ver acá todas las decisiones de esta semana. No. Pero no puedo tampoco pensar mi vida, como hace un momento dijimos, esta es mi vida secular
y esta es mi vida cristiana. En algunas iglesias, hermanos, se ha presentado esto. Fíjense, yo he escuchado esto y lo digo con mucho temor, hermanos, porque hasta yo mismo lo creí. El consejo de algunas personas era: no le tienes que pedir permiso al pastor, solamente avísale nada más a dónde vas a estudiar, o que vas a estudiar la Biblia. Porque ¿acaso tú le pides permiso para estudiar una carrera? ¿Acaso tú le pides permiso para estudiar en algún lugar específico? Y mira, suena lógico, pero lo que hace es justamente eso: incentivar a una vida del cuerpo separada del cuerpo. Y no es así, no es así. La vida del cristiano no está separada del cuerpo, porque dice un cuerpo, una unidad. Hermanos, tenemos algunos proyectos con mi esposa que vamos en mente, estamos en estos meses pensando, y lo voy compartiendo, pero también voy buscando dentro de algunos pastores, o especialmente un pastor que pude compartir. Le dije: mira, yo quiero escuchar de ti esto, no lo que me vas a decir, sino quiero exponerte esto, porque quiero que evalúes mi corazón, si estoy haciendo algo que de repente está en mi carne. Y le dije: por favor, te voy a compartir esto. Y le compartí todo y le dije: ¿qué piensas? Hazme las preguntas que quieras. Porque yo no puedo pensar en vivir, digamos así, y modelar esto en la iglesia, si yo mismo le decía a mi esposa: yo voy a compartirlo, porque yo no puedo pretender decir a la iglesia esto o enseñar esto y yo no hacerlo. Dentro de lo que la iglesia ha considerado el consejo pastoral, también hay un pastor. Entonces, la iglesia conoce a estos pastores, y yo me he acercado a uno de ellos, que es el pastor que nos ha encomendado también, la iglesia que nos ha encomendado como misionero. Entonces, lo que quiero decir, hermanos, es que yo no puedo decir a la iglesia: vivamos de manera independiente en todo lo que vamos a hacer. Y separamos la vida de la iglesia con la vida secular. No, porque hemos sido colocados en un cuerpo. Y Dios nos está permitiendo, como pastores también, tener un consejo o una relación pastoral con otros. Porque uno puede pensar, la iglesia puede pensar: pero pastor, ¿usted a quién va a rendir cuenta? Si nosotros le rendimos cuenta a usted, ¿y usted a quién cuenta? Hay cosas, al final tratamos como iglesia, hemos tratado de que la iglesia sepa, y hermanos, somos y oramos al Señor para hacer cartas abiertas, que ustedes puedan acercarse con toda confianza a mi persona y preguntar lo que quieran. ¿De dónde salió esto? ¿Cómo hicieron esto? No tenemos nada que esconder. Entonces necesitamos, hermanos, entender que somos un cuerpo, pero también un espíritu, dice. Un espíritu, el agente. ¿Quién es el espíritu? El Espíritu Santo, el agente divino que nos vincula al cuerpo de Cristo. Nos ha tomado y nos ha puesto en Cristo. Entonces, ¿quién es? No tenemos el espíritu que opera aquí, en esta iglesia cristiana de Pachamama. Es un espíritu diferente al que opera en la iglesia, no sé, del Rima. No, hermanos. Es lo mismo. Es el mismo espíritu, el espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Entonces, fíjate, Pablo lo que está diciendo: mira, somos una edificación, somos un cuerpo, somos una construcción, somos una unidad, la cual está vinculada por un mismo espíritu. En tercer lugar, un Señor. La Biblia dice, Filipenses capítulo 2, versículos 10 al 11,
nos dice que el Dios Padre ha puesto a Cristo Jesús para que Él sea la cabeza de la iglesia y para que toda rodilla, toda lengua, de cualquier parte del mundo, toda nación, se doble debajo o a los pies de Cristo. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Así que, hermanos, cuando Pablo dice un Señor, nosotros no tenemos a Mahoma, nosotros no tenemos a Buda, nosotros no tenemos a quien sea, nosotros tenemos como Señor ¿a quién? A Jesucristo. Yo pensé a Taikusi, no. Nosotros tenemos como Señor a Jesucristo únicamente, y a Él seguimos, y a Él adoramos, y a Él obedecemos. Una misma fe. Nadie puede entrar, hermanos, a esa unidad sin pasar por la fe y Jesucristo. La fe, hermano, cuidado con pensar, mira, tú tienes una fe, yo tengo otra fe, y cada uno tenemos fe diferentes. ¿Qué es? Un mercado de fe. Hermanos, no tenemos una fe diferente, tenemos una misma fe porque el objeto de la fe debe ser el mismo. ¿Quién? Cristo, es nuestro Señor. De manera que no puede ser fe diferentes, es una misma fe. Tú vienes a formar parte de la familia de Dios por la misma fe o con la misma fe que yo tuve, porque tuvimos una fe en Cristo Jesús. ¿Sí? No, yo tengo más fe que usted, hermano. No se trata, la salvación no se trata de la cantidad de fe, sino del objeto de la fe. A menos que creas que puedes ser parte de la familia de Dios por tener fe en la iglesia, y tu fe sea la iglesia, o tu fe sea un libro, que es la Biblia. Pero la Biblia, pastor. Pero si tu fe no es en Cristo, no eres salvo, porque hay muchas personas que veneran la Biblia, hermano, la cuidan. Tú ni siquiera me la toques esa Biblia, Yo soy así con mi hijo, pero, lo hago en el sentido de que él valore este libro también, pero yo sé que este libro, hermanos, es de papel. Cuesta, sí, cuesta, pero es de papel. Hay un valor más allá de los elementos físicos que le dan un valor, ¿no? Un precio. No hay más valor. El valor está en el mensaje, en el contenido, en todo el contenido de la Biblia, no en las hojas, ni en yo quiero tener. Yo me acuerdo que cuando era joven yo anhelaba tener la Biblia raída y ampliada con una pasta así, y cuando era estudiante me fui a comprarme. Y yo estaba, mira mi Biblia, qué bonita, y me jactaba de la Biblia, ¿no?, que tenía. No está mal invertir, al contrario, debemos invertir en recursos. Biblias de estudio, Biblias, bueno, esta es otra Biblia, cada año cambiaba, esta me está durando un poquito más, pero lo que quiero decirte, hermano, es que su valor no está aquí. Si tú piensas que voy a guardar la Biblia y nadie me la toque porque es santa este libro. Claro, la palabra de Dios es santa. Pero lo físico, no. Ahora no te voy a decir que, pastor dijo que no importa este libro. Todo roto, con la pasta, las hojas saliéndose. No, tampoco es eso. ¿Sí? Nos gusta ir siempre a los extremos, ¿no? Un Señor, una fe, un pastor, yo no me he bautizado en las aguas todavía, no te preocupes, acá está el mar de Conchán, ahí te vamos a bautizar, ya si te lleva el Señor por ahí ya es otra cosa. No. Lo que está diciendo acá no es un bautismo en agua.
aquí Pablo se está refiriendo a un bautismo en el Espíritu. ¿Sí? El bautismo del Espíritu. Pastor, el bautismo del Espíritu, yo he escuchado por ahí unos programas que dicen que tienes que saltar, hablar 5 idiomas. No, eso no es el bautismo del Espíritu. Hermanos, el bautismo que se refiere, la palabra bautismo, ¿qué significa? En el griego significa sumergir. Pero también la palabra bautismo significa identificación. Así que el bautismo del Espíritu Santo, sí, es el ministerio que hace el Espíritu Santo cuando nosotros creemos en Él, una misma fe, cuando nosotros creemos en Cristo. Lo que hace el Espíritu Santo, agarra a mi hermano Ignacio, que es grandote, ¿no? Yo no sé cómo entra en el cuerpo, no, el cuerpo de Cristo es grande. Lo agarra a mi hermano Ignacio y lo sumerge en Cristo. De manera que, 2 de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está dentro, es una nueva criatura. Ese es el bautismo. El Espíritu Santo es el agente, coloca al creyente en el momento de su salvación, es un momento inicial, no son varios. Yo quiero todo el tiempo que el Espíritu me coloque en el cuerpo. No, hermano, es una vez y para siempre. Porque cuando estamos en Cristo ya no podemos salir. No podemos escaparnos. Porque el amor de Dios es tan alto, tan ancho, tan profundo. No podemos salirnos de Él. Una vez que estamos en Cristo, estamos seguros. Porque nadie nos puede arrebatar de la mano de Cristo. Nadie. Así que cuando hablamos del bautismo del Espíritu, hablamos de la obra del Espíritu Santo en el momento de la salvación, de colocar al creyente dentro del cuerpo de Cristo, sumergirlo, de manera que ahora estamos en Cristo, por la misma fe en Jesucristo. Un Dios y Padre de todo. ¿Pero qué, no eran tres? A mí me dijeron el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. 3 dioses. No, un solo Dios en 3 personas. Eso se llama Trinidad. Cuando Moisés iba a ir al pueblo a Faraón, ahí en Egipto, Dios le había revelado y le dijo, Moisés le preguntó, Dios, ahora qué le voy a decir a Faraón? ¿Quién me manda? Me va a preguntar, ¿quién me manda? No me va a creer. Y entonces Dios le dice, yo soy el que soy, te envía. Hermanos, ahí en el Shema, en Deuteronomio capítulo 8, Moisés dice a Israel, oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Hermanos, nosotros no creemos en 3 dioses, ni en 3 manifestaciones diferentes. Creemos en un solo Dios. Por eso Pablo aclara aquí en el Nuevo Testamento, un solo Dios. Un solo Dios. Y este Dios, en esta esencia divina, unidad divina, cohabitan 3 personas divinas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Así que un Dios, Pablo se está refiriendo también un Padre de todos, la primera persona de la Trinidad, quien ha hecho posible todas las cosas que convergen en la unidad. Finalmente, hermanos, quiero terminar. Dios ha hecho posible la existencia de su iglesia. La iglesia no es fruto del hombre, no es fruto de un superhéroe.
No es fruto de Pablo, cuidado. Algunos veneran a Pablo, ¿no? Ah, Pablito, mi ídolo, Pablito, ¿no? No. Recuerda esto, hermano. Dios ha hecho posible la existencia de su iglesia con el propósito de que esta, la iglesia, glorifique al único y sabio Dios por medio de Jesucristo. La iglesia glorifica a Dios cuando está comprometida a vivir dignamente, pero también cuando vive conforme al Evangelio y cuando se compromete en preservar la unidad a la que fuimos llamados por su Espíritu. Así que, hermanos, ¿quieres glorificar a Dios? Vive dignamente, no indignamente, como los gentiles que andan en la vanidad de su mente. Vive conforme a tu llamado, el Evangelio que te ha dado una esperanza gloriosa. Pero vive manteniendo la unidad en estas bases, fundamentos que Pablo nos enseña. Termino con Efesios capítulo 3, versículos 20 y 21. Lo leíamos al inicio. Lo voy a leer. Efesios 3, 20 al 21. Ahí arribita nada más del capítulo 4. Dice, al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir por el poder que obra eficazmente en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Quién debe ser digno de nuestra adoración? ¿A quién como iglesia debemos glorificar? Al que ha hecho posible todas estas cosas. Al que ha fundado la iglesia. Al que nos ha llamado por la obra eficaz en nosotros. A Él sea la gloria en Cristo Jesús. ¿En quién? En Cristo Jesús. De manera que, hermanos, nosotros nos dirigimos al Padre por los méritos ¿de quién? De Cristo Jesús. Y oramos en el Espíritu Santo. Eso es lo que nos distingue como iglesia. Busquemos glorificar a Dios por medio de nuestra obediencia a Cristo, andando como dignos, andando conforme al Evangelio y andando en una unidad corporativa, porque eso glorifica a Dios. ¿Sí? Vamos a cerrar este tiempo en oración. Y veníamos diciendo, vamos a orar, veníamos diciendo que esta iglesia debe responder al mensaje que ha sido expuesto. Así que cada uno evalúese. ¿Hay alguna área de estas tres que se ha mencionado en esta mañana que no está llevando la gloria a Dios? De repente no estamos viviendo dignamente. De repente hay alguna área en tu vida, de tu andar diario, que no está glorificando a Dios, que no está andando dignamente, sino que todavía está conservando las prácticas del mundo. El Señor te manda a arrepentirte. Arrepiéntete de tu pecado. Señor, hasta aquí esta práctica, hasta aquí este pecado. Tú me llamas a vivir dignamente, apropiadamente, adecuadamente. Ahora soy parte de tu familia. También me mandas a andar, a conducirme, a tener un estilo de vida como un hijo de Dios, al que ha sido llamado
invitado por medio del Evangelio de Jesucristo. ¿Estás viviendo conforme al Evangelio? ¿O te das cuenta que hasta en tu forma de pensar todavía está arraigado pensamientos humanistas, materialistas, pensamientos que van en contra del Evangelio? Porque el Evangelio de Cristo nos enseña a despojarnos de esos pensamientos. ¿Qué alberga tu mente? ¿Qué pensamientos, qué ideas filosóficas te cuestan soltar? Que la palabra de Dios hoy traiga claridad a tu mente. Pero también nos anima a glorificar a Dios por medio de la unidad corporativa. Estamos siendo diligentes, nos esforzamos por cuidar la unidad que el Espíritu ha hecho en esta congregación. ¿O somos creyentes que con nuestra práctica estamos más bien causando una fragmentación del cuerpo? No somos fieles al congregar, no tenemos un compromiso con el cuerpo en lo que está haciendo, en lo que como iglesia hacemos. Hay alguien que no se está involucrando, no te estás esforzando entonces por mantener una unidad visible en el cuerpo. Y Dios te manda a glorificarlo también a través de ello. Ora al Señor para que a partir de ahora tu compromiso con Dios se pueda visualizar también en tu relación con el cuerpo, en todo lo que la iglesia haga. Ahí está. Padre, también oramos por aquellos que de repente esto no es posible porque aún no están dentro de la familia de Dios. Y quiero recordarte las palabras de Pablo: aquel que todavía no pertenece a la familia de Dios, pertenece a la familia del diablo. Es hijo de ira. Y se puede ver en sus obras porque andan conforme a la vanidad de su mente, siguiendo la corriente de este mundo, haciendo las obras de este mundo. Pero quiero decirte que hubo alguien que vino a este mundo para que esas obras ya no tengan más poder en tu vida, sino que a través de su sacrificio en la cruz del Calvario, Cristo hizo posible que todos esos pecados sean clavados en la cruz. Y Pablo a los colosenses les dice que nuestros pecados Cristo los clavó en el madero y expuso a sus enemigos. Triunfante Él, victorioso. Es Jesús, el Hijo de Dios, el eterno Señor, quien vino y descendió a este mundo y quien vivió una vida perfecta en obediencia al Padre, quien se entregó en la cruz del Calvario por tus pecados, por mis pecados, para traer salvación y vida eterna. Y hoy Él quiere hacerte parte de la familia suya. Y como dijimos hace un momento, no se trata de un cambio, sino de una decisión de fe que produce un cambio. Cree en Jesús como tu único y suficiente Salvador. Arrepiéntete de tu pecado y dile: Jesús, hoy me arrepiento de la vida que he estado viviendo, lejos de ti, alejados de la ciudadanía tuya. Y hoy yo creo que Jesús tomó mi pecado, cargó, se hizo ofrenda por mi pecado.
Yo creo que Jesús sufrió mi muerte para que yo experimente la vida de Cristo. Te acepto como mi Salvador. Ven a mi vida, sálvame. Hazme tu hijo. Yo quiero ahora vivir en estas 3 áreas que Pablo ha llamado a la iglesia y en Éfeso. Yo quiero ahora vivir dignamente, ya no como antes vivía. Yo quiero ahora vivir conforme al llamado precioso del Evangelio. Y yo quiero vivir manteniendo ahora este cuerpo, la unidad de este cuerpo corporativo. Quiero congregar fielmente. Padre, que sea tu Espíritu obrando en cada corazón. Y produce, Señor, la obra que sabes hacer, añadiendo a tu iglesia a los que han de ser salvos, Señor. Gracias te damos por este tiempo. Gracias por tu palabra. Y gracias también, Señor, por tu iglesia, que hoy se pone al frente para vivir conforme a tu palabra y darte la gloria a ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Dios bendiga su palabra. Y ya están los niños.